Hola. Bueno, ya sabéis que esta jornada tiene dos partes. Una parte que es el cine como, evidentemente, representación, evidentemente como vector para conocer mejor al otro, como lazo social, etcétera, etcétera. Y tiene una parte de esto que hemos visto en esta película y su relación con la literatura. Este año hemos pedido a Lirios Mayans, de la Universidad de Brest. Sabemos que es una gran conocedora, entre otras cosas, de la obra de Chirves, y teníamos ganas que fuera ella la que pusiera en relación la novela, la letra, el escrito, el cine, y luego ese contexto que está fuera de campo, como lo ha dicho la directora, pero sobre todo esta relación con un tema muy bonito cuando lo propusiste, que es el tema de la ausencia. O sea, que ya le doy la palabra porque habéis venido para escucharla a ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, espero que no estéis muy cansados, muy cansadas, porque el día es largo. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme participar en esta jornada. Tengo que deciros que en cuanto Pilar me llamó y me propuso participar en esta jornada, no me lo pensé dos veces. Enseguida le dije que sí, y por varias razones. A título personal, como lo he explicado antes, como se lo he dicho también a Celia, La buena letra es la novela que más me conmueve, ¿no?, de Rafael Chirves. Así que, bueno, pues era como una especie de desafío confrontar la novela desde mi campo, que es la filología, y abordar la película desde la perspectiva de la cinéfila que soy, pero ya digo que no soy especialista, ¿no? Y bueno, luego hay una cosa que me da mucha risa cuando dicen gran conocedora de la obra de Rafael Chirves, porque yo no sé lo que es ser especialista de Rafael Chirves sabiendo que tiene una obra que es extremadamente densa, ¿no? Entonces yo lo que suelo decir es que he convivido y sigo conviviendo durante muchísimos años con este señor, al que nunca llegué a conocer, y esto quizás me da un poquito de autoridad o de... Perdón, ¿sabes por qué digo gran especialista? Porque cuando vienen los directores de cine a presentar en el festival su película, hay como una especie de reflejo siempre de un director de cine español, generalmente es: voy a presentaros una pequeña película. O sea, es como pues debe ser algo muy español, bueno, ¿no? Pues por eso, es muy español. Sí, entonces, posible. yo me permito decir... Gracias, Pilar. Porque sí. Bueno, entonces, insisto, ¿no? Es una obra que es extremadamente densa y a la que no se accede de manera fácil y tampoco se conoce de manera total, ¿no? Y eso a pesar de ser una obra relativamente limitada, ¿no?, en su volumen. Bueno, entonces, como os decía, La buena letra es la novela de Rafael Chirves que más me conmueve. Es probablemente la que más he leído y a la que regreso siempre con curiosidad, con respeto y también con humildad, porque es un texto difícil, pero también es un texto crucial en toda la producción narrativa de Rafael Chirves. Entonces, voy a hablaros más de la novela y luego intentaré establecer puentes hacia la obra. Para adentrarme en la presentación de esta novela, me importa primero destacar uno de los rasgos más marcados de toda la obra de ficción de Rafael Chirves, que es el diálogo constante y activo al que este escritor convoca a su lectorado, siguiendo además el camino trazado por los autores clásicos a los que admiraba mucho, ¿no? Y vemos que este diálogo pues, también lo va a entablar o se va a crear con la cineasta. Según Rafael Chirves, la novela tiene que ser un espacio hacia el que confluyen dos iguales. El escritor por un lado, el escritor que es él, el lector, la lectora por otro. Rafael Chirves se mide con su lector, con su lectora, y si lo hace es porque deposita en el lector, en la lectora, las mismas exigencias que se aplica a sí mismo como escritor. Perspicacia, agudeza, sentido crítico, compromiso y sensibilidad. Y esto es muy importante. Entonces, para Rafael Chirves, y Rafael Chirves tiene creo que aparece de hecho en el volumen de Atland,
tiene como un decálogo de consejos que da para los escritores noveles, y él dice que lo primero que tiene que hacer un escritor es leer, ¿no? Y entonces él, en muchísimos de sus ensayos, describe o explica que la lectura no es un tiempo en suspenso. Él huye de toda lectura que suponga un momento de evasión, sino que más bien la lectura es un ejercicio de lucidez, a condición de que el lector, de que la lectora acepte el desafío que supone frotarse a un texto rugoso, a veces difícil, a veces incómodo, nunca consolador ni complaciente. Es un texto que nos hace crecer, que nos atraviesa. No salimos de la misma manera cuando ha tenido lugar ese encuentro, ¿no?, con la novela. En todo caso, para Chirves, la lectura de un texto tiene que llevar a quien lo recibe a observar el mundo desde un ángulo que no conocía. De la misma manera que la escritura de una novela fuerza a su autor a emprender caminos cuya existencia ni siquiera había sospechado. Entonces, la escritura, en este sentido, es un ejercicio doloroso, ¿vale? Otro aspecto que es muy importante y que, digamos, que sienta las bases de esta relación con el lector, con la lectora, es que Rafael Chirves no tiende trampas a sus lectores. No engaña, pero tampoco nos va a dar a leer un texto fácil, ¿vale? Y precisamente en la Buena Letra, por ejemplo, tenemos un texto muy breve con muchísimas pausas narrativas, pero esto no implica que sea un texto fácil, ¿no? Entonces, la sustancia de su obra emana precisamente de los intersticios, de las fisuras del texto, de los silencios de la escritura, de aquello que la letra no pronuncia. De ahí que resulte tan interesante cotejar las lecturas que de Chirves pueden hacerse, ¿no? Y lo que se suele habitualmente oír es que de un texto hay tantas interpretaciones como lectores o como lectoras. Bueno, yo disiento de este lugar común porque pienso que si el autor de un texto está habitado por una profunda y clara determinación ética, como es el caso de Rafael Chirves, esta postura circula necesariamente hacia los lectores, puesto que es en esencia lo que el autor quiere, aunque lo haga de manera inconsciente, transmitir, ¿no? Y estamos también en ese ejercicio de transmisión que también hemos evocado o que también ha evocado Celia Rico, ¿no? Entonces, otra cosa es que es una obra compleja, la de Rafael Chirves es una obra muy compleja, y que una obra compleja contenga estratos y contenga capas que los lectores, en razón de sus propias vivencias, van a coger de manera diferente. Es decir, vamos a percibir de manera distinta esas capas, esos sustratos que aparecen en la obra. Por eso, compartir la experiencia de la lectura de la obra de Rafael Chirves, es decir, ponernos a dialogar en torno a una misma obra, no solamente enriquece la obra, no solamente la reescribe, la problematiza y la vuelve más densa, sino que pienso que es también una forma de honrar esa motivación íntima que el autor confió en su obra y que en el caso de Rafael Chirves responde a la voluntad de explorar con las herramientas de la literatura el mundo que habitamos para pensarlo desde otro ángulo y también para poder actuar en él. Bien, como decía antes, las novelas de Rafael Chirves van a componer una obra densa, una obra muy compleja, y algo que no deja de sorprenderme, va en el sentido de lo que acabo de decir, es que cuando intercambio con otros lectores de su obra, me doy cuenta de que no prestamos la misma atención a según qué temas, a según qué personajes, a según qué atmósferas. De ahí que muchas veces no logremos ponernos de acuerdo sobre una misma obra. Por ejemplo, en el caso de La Buena Letra, hay polémica en torno al género del texto de Ana. No nos ponemos de acuerdo sobre si es una carta lo que escribe a su hijo o bien si lo que está haciendo es hablar, hacer una confesión hablada, ¿vale? Hay argumentos en los dos campos y no conseguimos ponernos de acuerdo, ¿no? También es el caso, por ejemplo, en La Caída de Madrid, si algunas de vosotros lo habéis leído porque está en el programa de los concursos, en donde igualmente no nos fijamos en los mismos personajes. Yo, por ejemplo, hace un año
voy a una conferencia y de pronto la persona que me había invitado se me pone a hablar de un personaje que yo no había para nada visto y está ahí. Y sin embargo lo había evacuado por completo de mi lectura, ¿no? Entonces eso es lo que demuestra que es una obra extremadamente densa, compleja y que pienso va a perdurar en el tiempo porque sigue planteando muchas dudas y muchas cuestiones, ¿no? Y también esto demuestra finalmente que es una obra que hace vibrar en cada una de nosotras o de nosotros cuerdas distintas. Y esta recepción diferenciada, pienso, demuestra e ilustra la calidad del vínculo que Rafael Chirves consigue entablar con sus lectores. Entonces, para volver a la película, voy a pasar la diapositiva para que veáis. Entonces, es desde esta perspectiva desde donde quiero abordar la película de Celia Rico Clavellino, porque me interesa ver qué ha conservado ella de su lectura de La buena letra. ¿Qué lectora es de Rafael Chirves? ¿Qué aspectos le han conmovido y cómo los ha querido rescatar y homenajear en su puesta en escena? Por otro lado, una característica fundamental que es importante apuntar de toda la producción novelesca de Rafael Chirves es que él no trabaja, o al menos así lo cuenta en sus diarios y en sus ensayos, él no trabaja siguiendo una dirección claramente definida desde el principio. Sin embargo, todas y cada una de sus ficciones están vertebradas por un principio que es a la vez estético y ético. Y él, de hecho, dice no hay diferencias entre la estética y la ética. Esto lo vais a comprender a medida que vaya presentando, desarrollando mi ponencia, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero señalar como principio, pero todo esto lo vais a ver ilustrado, es que esta idea de este principio ético y estético se concreta por el recurso a toda una serie de opciones narrativas que tienden hacia un objetivo concreto, que es conseguir que la esencia, que la médula del texto trascienda las palabras que lo componen. Es decir, una novela lograda es aquella que da a entender más, muchísimo más, de lo que el propio texto dice. Y por esto compromete éticamente al lector. Es decir, la novela, las palabras dicen una cosa, entendemos otra cosa y porque hemos comprendido, estamos comprometidos en cierta medida, ¿no? Bien, lo vais a ver a medida de todo esto que os voy contando. Entonces, claro, para alcanzar más de lo que el propio texto dice, por supuesto, hay que poner a trabajar al lector. Y esto solamente se consigue cuando el escritor, a su vez, ha trabajado muchísimo el texto. Es lo que decía Celia. Cada palabra está elegida para encontrar la expresión justa, ¿no? Entonces, ¿todo esto cómo lo hace? Pues combinando técnicas narrativas, recursos estilísticos, cadencias de la escritura, construcción de personajes, tratamiento de temas, recreación de atmósferas. Es decir, que va componiendo una sintaxis propia que luego va a ir ajustando, afinando, perfilando según las necesidades de cada novela. Es decir, compone una poética propia. Y para La buena letra os propongo designar esta sintaxis bajo una rúbrica un poco ablambicada que es la poética de la ausencia. Una poética de la ausencia. Entonces, al ver la película de Celia Clavellino, lo primero que reconocí, que es lo que he intentado decirle, a pesar de la emoción que tenía de hablarle así, fue la capacidad que ella tiene para percibir intuitivamente esta poética de la ausencia y trasladarla a la pantalla, pero con los códigos y los lenguajes que son los de su arte, estableciendo así una delicada tensión entre el texto literario y la película, entre el escritor y la cineasta, y es un diálogo, ella de hecho ha hablado de diálogo, al que tenemos la suerte de asistir como testigos activos y bueno, sobre el que voy a tratar de aportar algunas pistas de una reflexión que está solamente en ciernes y que llevo desarrollando desde hace apenas 2 semanas, ¿de acuerdo? O sea que lo que os brindo aquí son pistas de reflexión que luego espero poder seguir, en las que quiero seguir avanzando, pero insisto, hoy vengo con más dudas que con certezas, ¿no? Entonces, os voy a proponer 3 puntos para seguir esta reflexión, que son los motivos para una novela, que quiero explicaros cuáles son las razones por las que Chirves decide escribir La buena letra.
Después, cómo pasamos de un relato a otro, cuáles son, digamos, la estructura más bien de cada obra y cómo se ve, se refleja esta poética de la ausencia. Y por último me voy a focalizar en el personaje de Ana y las expresiones de la ausencia. Entonces, los motivos para una novela. Bueno, entonces para empezar me gustaría explicaros el entorno factual en que se produce, en que Rafael Chirves decide escribir La buena letra, porque me parece que obviar este contexto nos va a llevar a una comprensión sesgada de la novela. Entonces, Rafael Chirves tiene 10 novelas y La buena letra es la tercera novela publicada de Rafael Chirves. Está publicada en 1992, después de 2 otras que, bueno, podemos calificar, exagerando un poco el trazo, de novelas experimentales, ¿no? La novela va a ser reeditada en el año 2000 y en el año 2000 Rafael Chirves opera un recorte sustancial. Le quita un párrafo que para él comprometía, ponía en peligro el conjunto de su obra, porque daba una sensación de justicia que él no quería depositar en su obra, ¿no? Entonces, con La buena letra, Chirves va a optar por una veta literaria que ya no va a abandonar nunca más y que, entre otros aspectos, se caracteriza por la adhesión a la corriente del realismo. El realismo está presente en sus obras anteriores, lo que pasa es que de manera menos marcada. También elige la utilización del pasado como parte de su material para la escritura, pero cuidado, porque muchas veces este salto hacia el pasado ha sido considerado, o se ha considerado que porque Chirves saltaba hacia el pasado se le podía considerar como un escritor de la corriente, de la novela, de la memoria, y él va a ser muy crítico con esta corriente y no se posiciona de la misma manera que sus contemporáneos, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado porque esta etiqueta de la novela de la memoria no funciona bien con Chirves, ¿no? Y luego, otro aspecto que es muy importante, que está presente pero que ya vemos de manera clara, meridiana en La buena letra, es que La buena letra está atravesada por una acusada vocación ética que es incluso política y que ya no le va a abandonar nunca más. Entonces, os pongo aquí una cita que bueno, es una respuesta a una entrevista, ¿no? Os leo, no, perdón, es una cita que aparece en uno de sus ensayos. Mientras escribía La buena letra, quería que la novela sirviese como pila voltaica, como depósito de toda la cantidad de energía humana, de sufrimiento acumulado durante 40 largos años y que amenazaba con extinguirse. Aspiraba a crear un fondo literario en el que poner a salvo o almacenar parte de aquel dolor de mis padres, recobrar la narración de su esfuerzo como unidad de medida desde la que calibrar la falaz levedad de los nuevos tiempos que nos tocaba vivir. Para todo ello, no encontré otro camino que fuese el de devolver la literatura al entramado de la historia. Y ahí es donde, a partir de La buena letra, todas sus novelas, ojo, tampoco son novelas históricas, en esto es difícil. Bueno, ya os digo que la obra de Rafael Chirves es inclasificable o se sale de categorías, ¿no? Bueno, pues ya a partir de La buena letra toma la historia como un material narrativo para su obra, sin ser novelas históricas, ¿no? Entonces, esta novela se puede leer de forma autónoma, pero se complementa con la que sigue. Es decir, toda la obra narrativa de Chirves se puede leer como una sola novela, ¿vale? Con ramas distintas, ¿no? Y en el caso de La buena letra se complementa con la novela que le sigue, que se llama Los disparos del cazador. Y es una novela que publica en 1994. Y de hecho, en 2013, creo que lo he puesto aquí, sí, en 2013 él reúne La buena letra y Los disparos del cazador en un único volumen. Entonces, son novelas cortas, y ahora voy a explicar 2 o 3 ideas que ilustran esta puesta en relación. Son novelas cortas, a él le gustaba llamarlas nouvelles, y estas 2 novelas encajan entre sí como las 2 hojas de un díptico o como las 2 caras de una moneda. Se confrontan de manera especular, las podemos poner como si fueran, bueno, como si fueran 2 novelas que se comparan, y se confrontan como una pareja de dobles opuestos por toda una serie de aspectos que
las oponen, ¿no? que las asimilan y al mismo tiempo las oponen. Por ejemplo, en La buena letra, la protagonista es una mujer que pertenece al bando de los vencidos de la guerra civil. En Los disparos del cazador, el protagonista es un hombre que pertenece al bando de los vencedores de la guerra civil. Ambos personajes son los narradores autodiegéticos de su propia historia. Probablemente Ana esté hablando. En Los disparos del cazador probablemente no, seguro, porque lo dice, está escribiendo, ¿vale? Pero la escritura, la buena letra es el disfraz de las mentiras. Bueno, volveré sobre esta frase. Entonces, ambos optan, en todo caso, por una palabra sobria, depurada, para explicarse ante la generación que les sigue, frente a la generación que les sigue y con las que el vínculo se ha quebrado. Son dos historias de vida que trazan, aunque de forma implícita, el recorrido de un doble saqueo. Primer saqueo, el que se ha efectuado de manera constante durante la guerra civil y durante la dictadura, y segundo saqueo, el que sufre la memoria de estas personas mayores tras la llegada de la democracia, orilladas más bien por la modernidad, el progreso y el presentismo de sus hijos. Entonces, es precisamente este segundo saqueo, que no aparece sino de forma residual en ambos textos, lo que provoca, lo que motiva, lo que dispara la escritura de La buena letra. Y ya nos enfrentamos aquí a un primer motivo de la ausencia, y es que el detonante que pone en marcha el proyecto de escritura no está abiertamente mencionado en la novela, pero planea en toda la obra, ¿no? Entonces, en las entrevistas que dio, a Rafael Chirves le gustaba bromear diciendo que la trama de La buena letra era un acto de resistencia contra la ley Boyer. La ley Boyer, os sitúo un poco, fue un decreto ley aprobado en el año 1985 por un ministro de Economía socialista que se llama Miguel Boyer. Por la petite histoire, Miguel Boyer estuvo casado con Isabel Preisler, ¿sí? Se hicieron construir un casoplón, como se suele decir, de 1.370 metros cuadrados, 13 baños, de ahí que la casa fue conocida popularmente como Villa Meona, ¿vale? Entonces, esta ley Boyer ponía término a un tipo de contratos de alquiler que existía en España que se llamaban los contratos de renta antigua, ¿vale? Entonces, estos contratos tenían una duración indefinida que permitía al inquilino permanecer en la vivienda mientras cumpliera con sus obligaciones. La propiedad de la vivienda solo se podía recuperar en casos muy específicos, ¿vale? Como la necesidad, por ejemplo, de derribar el edificio. Luego comprenderéis por qué os hablo de esto, ¿vale? Pero ya tened en cuenta que la novela, a él le gustaba decir, es una novela en contra de la ley Boyer. Y luego tenemos la historia de Ana. Ahí es todo, ¿no? Entonces, vuelvo a la época en que fue escrita la novela. Estamos en las inmediaciones del año 1992. Ya sabéis que este año es el año del 5º centenario de la Expo de Sevilla. Es una época en que España se exhibe ante la comunidad internacional como un país moderno, dinámico, progresista, un país económicamente atractivo y un país que su gobierno socialista enfoca hacia el futuro, haciendo caso omiso del pasado. El pasado vamos a dejarlo atrás porque es un lastre, ¿no? Entonces, desde las primeras horas de la transición, antes incluso, que es lo que vemos en la caída de Madrid, Rafael Chirves se muestra escéptico, cuando no crítico, con esta forma de silencio que se impone de facto sobre una parte de la sociedad española. Es decir, el silencio que se impone sobre las personas que han sufrido a causa de la guerra, que han sufrido a causa de la dictadura y a las que no se propone ningún tipo de reparación. Y él se muestra tanto más refractario cuanto que los actores de ese pacto de silencio, que no de olvido, ojo, digo, pacto de silencio, son los representantes de aquellos que se presentan como los herederos de los valores que la República sostuvo, es decir, los socialistas, la socialdemocracia. Rafael Chirves era terrible, ¿no?, con los socialdemócratas. Bueno, y con Felipe González ni os cuento, ¿no? Y con Zapatero también, bueno, en fin. Entonces, en sus numerosos ensayos, Rafael Chirves plantea la idea de que la democracia española se instaura
sacrificando la necesidad de justicia de las víctimas del franquismo. Es un momento en que el gobierno socialista puede y debe obrar en esa dirección, porque está en el poder y goza de la mayoría absoluta. Se ha ganado esa mayoría en las urnas y entonces tiene la capacidad de actuar. Sin embargo, no lo hace. Las heridas del pasado le traen sin cuidado y en nombre de ese progreso y de esa modernidad prefiere lanzarse en una carrera despiadada hacia el poder y el enriquecimiento individual. Os recuerdo que hay un ministro, el ministro Solchaga, que dice en esos años España es el país europeo donde más rápido puede uno hacerse rico. ¿Vale? Entonces, vuelvo a ese doble saqueo que he mencionado, es que ese doble saqueo se amplifica después de 1975, particularmente a partir del momento en que España se convierte en miembro de la Comunidad Económica Europea y que el dinero europeo empieza a nutrir las arcas del Estado. Entonces, más que escarbar en las sombras de su propio pasado, lo que eligió la generación de la transición, que es la generación a la que Rafael Chirves pertenece y es la generación sobre la que él escribe, entonces esta generación se deja fascinar por el dinero fácil y, en palabras del autor, acepta un trueque de verdad por dinero. Es decir, renuncian a su verdad por dinero, ¿no? Y aquí tenéis ese prefacio que aparece en Pecados Originales, en donde él explica por qué escribió estas dos novelas. En este par de textos que tiene usted, lector, entre las manos, busqué condensar las heridas que dejó la guerra, las traiciones, los cambios de bando, la ilegitimidad de la riqueza acumulada durante todos aquellos años, pero también el sufrimiento, la lucha por la dignidad de los vencidos, la ilegalidad. Sobre todo quería dejar constancia de eso, la tremenda ilegalidad sobre la que se asentaba cuánto estábamos construyendo. Entonces, la voluntad de asumir el frente de la literatura para testimoniar sobre las traiciones de su propia generación está bien presente en las novelas precedentes, pero es con estas dos obras, La buena letra y Los disparos del cazador, como Rafael Chirves ancla su proyecto literario en un programa preciso, vasto y coherente que responde a lo que os decía antes, responde a una postura ética y a un compromiso político. Ser testigo de una época, asumir eso tan inasible que es la verdad como programa de escritura, transcribir los hechos sin traicionarlos, o al menos traicionándolos lo menos posible, tal y como los vivió él, a pesar del daño que esto pueda provocarle. Y de hecho, y es lo que contaba Celia, la escritura de La buena letra va a marcar profundamente a su autor. La novela constituye en su trayectoria vital un punto de inflexión que transforma profundamente su mirada y que altera definitivamente su trabajo de escritor. Y en sus diarios, que es lo que comentaba antes Celia, Rafael Chirves alude a la escritura y a la relectura del libro como una prueba que le sacude hondamente hasta el punto de sentirse desollado, vacío y perdido. Leo algunos pasajes de qué voy a escribir ahora. Parece que empiezo a librarme de la nefasta influencia que durante los últimos meses ha ejercido sobre mí la buena letra. No conseguía desprenderme de ella, me agobiaba, me la leía todos los días, en ocasiones 2 y 3 veces en el mismo día y lloraba. Sí, me ponía a llorar. No sé qué nervio de dentro de mí ha tocado ese libro, pero me lo ha dejado en carne viva, como si el libro y yo fuéramos lo mismo, animalitos temblorosos, irritables y asustadizos, en cualquier caso heridos. Ahora intento empezar otra cosa. Tengo una población de fantasmas en la cabeza, muertos que pelean contra el olvido. Poco más. ¿Quién puede ser el narrador? ¿A quién puede contarle la historia? ¿Por qué motivo? O sea, que faltan todos los elementos que forman una novela. Vago perdido. No quiero decir que sea un perezoso sin remedio, sino un vagabundo sin rumbo. Cada vez es lo mismo. Y de nuevo esa mención a la época. Y este país gozoso que babea entre tracas de expos y olimpiadas. Es como si todo fuera en una dirección y yo me empeñara en ir en otra. Entonces, como veis, es el contexto exterior lo que activa la escritura de la novela, pero este contexto no es mencionado, sino de forma muy periférica, y sin embargo constituye su espina dorsal. Dicho de otro modo, el factor
estructurante de la trama narrativa queda evacuado de la historia y el recurso a esta técnica de encubrimiento sienta las fundaciones de esa poética de la ausencia que voy a explicar con más detalle ahora, en esta segunda parte de un relato a otro. Aquí tenéis la edición de 2000. En esta edición es donde desaparece ese párrafo en donde al final Isabel y Ana se juntaban y parecía que se reconciliaban. Y él, bueno, al final termina, no quiere, evacúa, ¿no?, este párrafo, ¿no? Entonces, por muy paradójico que suene esto que os voy a decir, la ausencia es un elemento estructurante tanto en la novela como en la película, ¿no? Y vamos a ver cómo se pone en marcha esto en el caso de la novela. Entonces, la buena letra recoge las palabras de Ana, poco importa que sean escritas, bueno, sí que importa, en fin, escritas o habladas. Ya os digo que no hay consenso, en esto no nos ponemos de acuerdo y yo creo que hasta podríamos hacer congresos que duraran 3 días para decidir si habla o escribe, ¿no? En todo caso, tenemos un monólogo que ella dirige a su hijo Manuel. Y aquí resitúa un poquito las cosas. Ana tiene 2 hijos. Su primer hijo, su primer bebé es Ana. Ana. Y Manuel nace... Bueno, es el segundo bebé que nace, ¿de acuerdo? O sea que el personaje a quien ella dirige esas palabras sigue siendo Manuel, pero Manuel es su segundo hijo, ¿vale? O sea que en la película ella no se ha equivocado. El personaje de Anita, evidentemente, es la hija primogénita, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos este monólogo que ella dirige a su hijo Manuel. ¿Y por qué por qué toma la palabra Ana? Es porque su hijo, insiste, secundado por su esposa, por Isabel y por su prima, la hija de Isabel, para convencer a su madre de vender la casa en la que vive y transformarla en un edificio de pisos de alquiler, ¿vale? Y aquí nos encontramos de nuevo con la ley Boyer, ¿vale? Ese es el motivo que desencadena la palabra de Ana. Entonces, los propósitos de Ana finalmente se elevan como una forma de resistencia frente a la obstinación del hijo, ¿vale? Y ahí tenéis, no se ve muy bien, bueno, os lo leo, este pasaje, ¿no? La semana pasada vino tu prima, ayer vinisteis tu mujer y tú, y hoy se ha presentado ella, Isabel. Tu prima trajo un ramo de rosas y me besó encantadora. Fue la primera en proponerme lo que volvisteis a pedirme ayer, que deje la casa. Vosotros os encargaréis de levantar en su lugar un edificio de viviendas en el que tendré un piso cómodo y moderno, además de unas rentas. A ver, aquí hago un paréntesis porque aquí hay una perversión feroz que se va a poner en marcha. Esta ley Boyer permite levantar, como os decía, esos alquileres de renta antigua. Se supone que la madre está viviendo en una casa de alquiler, entonces la idea es que ella se pueda ir, que el solar lo puedan vender y que puedan construir unos edificios. Entonces, la idea es poner a la madre como inquilina de su propia casa. ¿De acuerdo? Vale. Bien, sigo. Le quedará un buen pellizco, tía, me dijo tu prima. O sea, vende su casa, vende... Bueno, ella no es... Perdón, he dicho que es inquilina de su casa, no, ella es propietaria de su casa, pero tiene que vender su casa para ser inquilina. ¿Vale? Entonces, le quedará un buen pellizco, tía, con el que pagar el alquiler, por supuesto, me dijo tu prima, y es una pena que esté tan desaprovechado ese solar. Y esto está hablando del pelotazo que tuvo lugar realmente en España y sobre todo en la zona de Levante en esos años, ¿no? Sigo. Me dolió que hablase de mi casa como de un solar. Vosotros volvisteis a repetirme ayer poco más o menos las mismas palabras, lo que me dio pie a pensar que lleváis bastante tiempo discutiendo el proyecto a mis espaldas. A tu prima le dije que no. Ya sé que contra toda lógica. Cuando yo me muera podréis hacer lo que queráis, pero no antes. Le dije, e insistí, no vais a tener que esperar mucho tiempo. Ella tuvo que contároslo. Por eso ayer, cuando os vi entrar, no pensé en ningún momento que vinieseis a hablarme de algo que ya sabíais lo que me parecía. Pero si es por usted, tía, por su tranquilidad, me había dicho tu prima. Y ayer volvisteis a repetírmelo tu mujer y tú. Mamá, si es por tu bien, dijiste. Aún no sé cómo conseguí no echarme a llorar ni echaros de casa. ¿Vale? Entonces, de entrada, podemos señalar 2 elementos interesantes.
Primero, el narratario, Manuel, no figura en las instancias del relato de Ana, sino de forma anecdótica. Es un personaje que está ausente, pero cuya ausencia es paradójica, puesto que es él el agente que anima a Ana a salir de su mutismo y a saltar hacia el pasado. Y es precisamente en la buena letra donde vemos que va a cobrar forma una temática constante de toda la obra de Rafael Chirves, que es la falta de interés, la falta de comprensión y de empatía que tiene la generación de la transición, la generación de Manuel, hacia la generación que le precede. Y ahí tenemos un primer elemento de quiebra, de transmisión entre esas dos generaciones. Entonces, como os decía, la razón del relato de Ana es la situación presente, no el pasado, ¿vale? Ella habla desde el presente y este es el motivo de su pasado. Sin embargo, el presente es sistemáticamente expulsado del centro del relato y está articulado sobre todo a partir de recuerdos, ¿no? el relato. Entonces, los recuerdos constituyen el corpus con que Ana documenta su propia resistencia. Es decir, que el presente es relegado hacia la periferia del relato y dibuja como una especie de círculo, porque el relato va del presente al presente. Entonces, dibuja este círculo y en el interior de este círculo queda un tiempo que ya no está. Es decir, un tiempo que ha dejado de existir. Ahora bien, como ya lo avisé antes, que los recuerdos sean el material a partir del cual el relato es extraído, no hace, insisto, de la buena letra un relato que se inserte fácilmente dentro de la corriente de la novela de la memoria, o si lo hace, lo va a hacer de manera muy, muy matizada, incluso como una forma de disidencia, ¿no? Y entonces, de nuevo, lo que dice Chirves en una entrevista, y cuando me dicen que La buena letra es un libro de posguerra, pues no, señor, es un libro del 92, publicado en el 92 y que habla del 92. Fíjate que vamos a tirar la casa para hacer un solar en el que vamos a construir apartamentos, es el final de la novela. Bueno, entonces, respecto a la estructura de la novela, y aquí ya vamos a ver cómo hay puentes, ¿no? con la película. La novela se compone de 56 secuencias breves que no llegan nunca a superar las 3 páginas, ¿vale? Ahora os muestro aquí, ¿vale? No importa lo que está escrito, solamente para que veáis cómo está dispuesto el párrafo dentro del blanco, ¿no? de la página. Entonces, vemos que hay una voluntad por dejar espacios en blanco entre 2 secuencias. Y esto es una forma de instalar pausas narrativas o de darle consistencia a la ausencia en el corazón mismo del relato de Ana. Y lo que produce esta ausencia es una atmósfera íntima, hecha de silencio, de añoranza y de ausencia y de blancos, ¿no? En el primer párrafo del incipit, el incipit está distinguido tipográficamente por el recurso a la letra cursiva. El tiempo de enunciación, es decir, el tiempo desde el que está hablando la narradora, corresponde con el tiempo de la narración, con el tiempo de la historia, ¿no? Entonces tenemos una entrada en el relato, como he dicho antes, desde el presente de la narradora, y en esta entrada ella convoca la memoria de un personaje e invita a los lectores a entrar en los espacios de su intimidad, ¿no? Y entonces, en el incipit, la primera frase alude a un tercer personaje cuya identidad será descubierta por los lectores más adelante. Ella, desde el principio, alude a Isabel y dice: hoy ha comido en casa y a la hora del postre me ha preguntado si aún recuerdo las tardes en que tu padre y tu tío se iban al fútbol y yo le preparaba a ella una taza de achicoria. Entonces, esta manera de jugar con la presencia y la ausencia de los personajes en sus novelas, por ejemplo, con personajes que aparecen en la diégesis, como aquí, y que desaparecen de golpe, como es el caso de Isabel. Isabel no vuelve a aparecer hasta la página 81. O sea, que aparece en el último tercio de la novela. Y sin embargo es un personaje que tiene un peso muy importante, ¿no? en la historia. Entonces, esta manera de jugar con la presencia y la ausencia de personajes, con hacer desaparecer a un personaje y hacerlo reaparecer en la misma historia o incluso hacerlo reaparecer en otra novela. Entonces, esto es un juego narrativo, no es una trampa para los lectores, insisto, pero sí que es un guiño que se integra
con mucha delicadeza en esa poética de la ausencia. ¿Vale? Entonces, Ana le ofrece a su hijo los recuerdos de su vida y está habitada por una voluntad que es la de contar la verdad, y es consciente, ella quiere contar la verdad, pero al mismo tiempo es consciente de la impotencia o de su impotencia frente a la incomprensión de Manuel. ¿Vale? Su hijo es obtuso a todo lo que ella le va a contar. Entonces, su memoria individual se convierte en la matriz que da nacimiento a un relato que es globalmente cronológico, aunque hay saltos temporales, lógicamente porque se trata de memorias, pero este relato pone de relieve las huellas que los acontecimientos históricos han dejado en las trayectorias vitales de todos los personajes. Ana va a narrar la historia de una familia mutilada, no solo por los hechos y las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura, sino también por el lote de traiciones sucesivas que la dictadura arrastrará con ella. ¿Vale? Pero el relato de Ana es asimismo un relato mutilado, un relato que es parcelar, fragmentario, es un relato que se puebla de silencios. Y probablemente este es uno de los argumentos que justifiquen que se trata de un relato oral. ¿Vale? Entonces, en este sentido, nos toca a nosotros, a nosotras lectores y lectoras, reconstruir la cronología de los hechos evocados, combinándolos con la fuerza narrativa de esos huecos y de esos blancos tipográficos, ¿no? Entonces, está escrita con una cadencia muy calibrada, un ritmo muy medido, un estilo muy sobrio, en donde cada palabra parece haber sido pensada para integrarse armoniosamente, equilibradamente en esa poética, en esa sintaxis global, ¿no? Y precisamente la novela pues, responde o respeta con fidelidad una de las reglas que Rafael Chirves se imponía a sí mismo: saber medir, pesar, calcular la frecuencia y el ritmo de los latidos del libro con un sutil metrónomo. Se ha repetido tantas veces, yo mismo lo he repetido, que una palabra de más acaba siendo siempre un montón de ideas de menos. ¿Vale? Y esto me interesa precisamente porque lo vamos a encontrar ahora con lo que dice Celia Rico también. Entonces, la quinta esencia de la palabra de Ana se halla en lo que no se dice, en lo que no dice ella tampoco. De su lenguaje, tamizado con pudor, con discreción, emerge un relato donde los silencios, los secretos, lo no dicho, cobran tanta fuerza y tanto valor como las palabras sencillas y honestas con que va desgranando ella su historia. Otro argumento para pensar que se trata de un relato oral. ¿Vale? Bueno, y por su lado, pues Celia Rico también va a hacer de la ausencia esa materia inasible que vertebra su relato. Recojo una cita suya, lo que pasa que no se ve bien, pero os la voy a leer. Recojo una cita suya, es una frase anterior al rodaje de La Buena Letra, y es una frase, una cita que ella da en una entrevista con ocasión de la presentación de su primera película, Viaje al cuarto de una madre. Ella dice: aborrezco el cine que te lo da todo mascado. Y es exactamente lo mismo que dice Chirves, pero cada uno desde su frente artístico, ¿no? Entonces, la cita me interesa precisamente porque hace eco a lo que dice Chirves. La literatura, como el cine, son lugares de encuentro, de diálogo y de co-creación con el público lector o con el público espectador. En este sentido, ambos artistas parecen íntimamente movilizados por la certeza de que es necesario convocar la inteligencia de los espectadores, de los receptores, y concederles a los espectadores los ritmos necesarios para poder acceder a lo implícito del lenguaje. Entonces, la película de Celia Rico respeta el hilo conductor de la novela, transcribiendo cronológicamente la historia de Ana y de su familia en un contexto de dificultad extrema como es la posguerra. La novela, ya lo ha explicado bien, está bien inserta dentro del tiempo de la posguerra, y de hecho al principio de la novela tenemos una mención sobre la que volveré después, en donde pone Valencia 1940, ¿no? Entonces, como en la novela, la ausencia es igualmente el detonante y el motor de la trama, siendo a la vez motivo que desencadena la acción y la razón que justifica el título de la película. ¿Vale? Entonces, no sé si os habréis fijado al principio, la película arranca con una escena entre penumbras, hay una bombilla que rasga la oscuridad
Y vemos una escena en donde está una familia compuesta por Ana, su marido Tomás, la hija Anita y la madre de Tomás, María, ¿no? Están cenando y de la escena lo que sobresale es el vacío provocado por la oscuridad como por el silencio reinante. Este silencio va a ser roto por Tomás, habla en valenciano su madre y se preocupa por su madre y la anima para que coma. Curiosamente, de manera muy sutil, esta escena sugiere la ausencia de Antonio y los efectos que la ausencia de Antonio provoca en la madre. Pero no sé si os habréis dado cuenta que no vemos la angustia de la madre, sino por las manos. El cuerpo está en un espacio fuera de campo, las manos, y la madre tiene un pañuelo. La madre no quiere comer. Entonces podemos suponer que ese pañuelo lo utiliza para secarse las lágrimas, ¿no? Entonces la angustia y el dolor de María no son explícitos, no están presentes, pero aparecen discretamente sugeridos en esas manos que sostienen el pañuelo y también en la protección que todos los miembros de la familia despliegan solidariamente en torno a María. Está Ana, que le lleva la taza de achicoria y además tiene un gesto muy tierno en donde la envuelve y le coge el codo con la mano para contenerla, ¿no? Y lo vemos también cuando la hija, Anita, se mete en la cama de la abuela para consolarla, ¿no? Entonces, es precisamente el dolor materno por la ausencia de Antonio, lo que despierta en Tomás y luego en Ana el recurso a la escritura. Es decir, el recurso a esa buena letra que va a venir a cubrir y a paliar la ausencia del hijo menor. La buena letra son las cartas que escribe Ana haciéndose pasar por Antonio para una madre que no sabe leer en la película. La buena letra en el libro es otra cosa. Luego volveré sobre esto. Entonces, otro aspecto que quiero destacar y que responde eficazmente a esa poética de la ausencia que ya veíamos en la paginación, ¿no? Como veíamos aquí, ¿vale? Es la manera con que Celia Rico va a construir una estética en su película asociando tres aspectos que llaman mucho la atención y que habéis, de hecho, compartido con ella, ¿no? Primero, la ausencia de música extradiegética. Tenemos música dentro, intradiegética, pero no hay música que soporte el lenguaje de la película, ¿no? Entonces, esta música intradigética solamente aparece en la segunda parte de la película, no al principio. Al principio no tenemos música, lo único que nos llegan, lo que pasa es que no sé si lo vimos porque era al principio de la película, en esa parte donde saltaba todo el tiempo. Lo que tenemos al principio son ruidos extradigéticos que sugieren el horror de una época, la represión, ¿vale? Pero no sé si eso lo vimos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la música que aparece después no figura o sea, esa música que aparece después no figura fuera, no hay música extradigética, solamente aparece dentro de la película, ¿no? Y esta ausencia de música es bien elocuente cuando sabemos que uno de los, digamos, de los niveles más importantes del cine es la música, ¿vale? Otro aspecto que llama la atención es el tratamiento de la luminosidad con un interesante juego de claroscuros en donde vemos que hay muchísima intertextualidad también, intermedialidad más bien, entre la película y algunos cuadros que a mí me han hecho pensar en Velázquez, pero también en Sorolla, ¿vale? Por la utilización de la luz de los claroscuros, ¿vale? Entonces, la luz, el tratamiento de la luminosidad, es como una manera de decir, sin decir, la dureza de la posguerra. Por ejemplo, hay más luz a partir de la llegada de Isabel, es decir, 2 años después de 1940, podemos pensar, al principio hay muchísima oscuridad, ¿no? Para contar la dureza de la posguerra. Y en este sentido, quería destacar un comentario de Enrique Auquer, que es el actor que interpreta a Antonio y que elogia esta habilidad de Celia Rico. Dice poner la mirada en las cosas pequeñas y magnificarlas para que se entienda todo a través de esos silencios, de las cosas que no se dicen. Para mí eso es lo más novedoso y especial de la película. Vale, entonces, de estos 3 aspectos, os hablaba de la ausencia de música, del tratamiento de la luminosidad y otro aspecto que me parece interesante y que recoge esa estructura de la ausencia de la novela es cómo está estructurada la película en torno a 4 tiempos claramente identificados y
bien organizados, o sea, bien equilibrados, ¿no? Tenemos una introducción, después Ana y Antonio, 2 años después, notamos que ha pasado el tiempo y hay algo que he visto ahora, que no había visto antes, notamos que ha pasado el tiempo precisamente por la comida. Y es que cuando acogen a Isabel están comiendo arroz, están comiendo paella, yo creo que están comiendo un arroz al horno, de hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya están un poquito, digamos, en una etapa un poco más suave, ¿no?, de la posguerra. Entonces decía, introducción, Ana y Antonio, Ana y Isabel, Ana y Tomás y por fin Ana, ¿no? Entonces, en esta estructura, lo que se percibe y lo que ha dicho también antes la directora es que el vector de la historia en la película de Celia Rico es el personaje de Ana. Y esto me va a permitir pues ya avanzar hasta la tercera parte y la última parte de mi presentación, que he titulado Ana y las expresiones de la ausencia. Entonces voy a empezar este último apartado con un comentario de Loreto Mauleón, que es la actriz que interpreta el papel de Ana. Dice, Ana lleva más peso del que le corresponde, pero creo que tampoco puede comportarse de otra manera. Es un personaje cuyos silencios son más elocuentes que sus palabras. Esos silencios están llenos de significado, pero se lo guarda todo dentro y solo hay un par de momentos en los que deja escapar sus sentimientos, esa rabia o esa incomprensión que siente. Pero es un personaje muy contenido que vale más por lo que calla que por lo que dice. Entonces, de esta cita quiero destacar 2 aspectos. Primero, es que el motivo del silencio pone de relieve la fuerza de la ausencia como elemento estructurante de la historia, de ambas historias. Y en segundo lugar es que la cita se focaliza, pone el centro de gravedad en el personaje de Ana y lo presenta como la columna vertebral del relato de Celia Rico. Entonces, esta atención prestada hacia el personaje lo convierte, por cierto, en el puente de conexión entre la novela y la película. Es decir, uno de los aspectos más marcados que conserva Celia Rico de la novela es Ana, el personaje de Ana, sobre todo, ¿no? Entonces, es a través de Ana cómo la ausencia se encarna y cómo la ausencia cobra cuerpo. Y esto me lleva a pensar en que para Chirves la memoria siempre es una memoria encarnada, siempre es una memoria que pasa por la experiencia vital de los personajes, ¿vale? Entonces son los personajes los que cuentan, no es algo que está escrito en la historiografía, ¿no? Entonces, el personaje va a adquirir una densidad psicológica que se manifiesta en cada uno de los 2 relatos, pero de manera diferenciada. Es un personaje que está caracterizado por una gran circunspección, es lo que dice aquí Loreto Mauleón, y esta circunspección la empuja a no demorarse en la expresión de sus sentimientos, revelando un pudor que la protege a ella, que le ayuda a mantener la fuerza para persistir en un tiempo muy duro y con la que trata también de preservar a su familia a pesar de asistir impotente a su paulatina descomposición. Ella está viendo que su familia está siendo devastada, ¿no? Y entonces esta devastación, esta descomposición de su familia está provocada tanto por el contexto de extrema crueldad, pero también está acentuada por un lote de pequeñas miserias cotidianas que el contexto exterior va a atizar. Ahora bien, esta circunspección, esta contención del personaje es expresada de manera diferente en la novela y en la película, y este tratamiento distinto nos va a permitir esbozar una comparación, una confrontación especular de ambos relatos a partir de 3 ejemplos, o de 3 niveles, que es la guerra, la relación con Antonio y la figura de Isabel. Vamos a ver cómo el personaje de Ana es un personaje de fuerza, pero se expresa esta fuerza de manera diferente en cada uno de los 2 relatos. Primero, la guerra. Bueno, hemos visto que es una elección por parte de la cineasta. La guerra no aparece representada en la película, porque la película empieza en 1940. Lo que pasa es que en la novela la guerra es un episodio capital, es un episodio central. Y quiero leeros 2 pasajes. Un primer pasaje. Se quedaron escondidos, es el regreso de Tomás. Tomás regresa del frente y el pueblo en el que viven ha sido ocupado por los franquistas. Se quedaron escondidos en el desván, hace referencia a Tomás y a un amigo de Tomás, hasta que a los pocos días anunciaron por el altavoz del ayuntamiento que habían entrado los falangistas. Ahora va a venir lo peor, dijo tu padre. Lo peor, pero no dice qué es lo peor, ¿vale?
Al cabo de una semana tu padre y Paco se entregaron. Por la tarde supe que Raimundo Mayor en la película se llama Vicente Mayor, pero es este señor que no se ve, pegaba a los que se entregaban. Durante todo el día se escucharon los gritos que procedían de un cuarto que hay bajo la escalera principal del ayuntamiento y que ahora utilizan los barrenderos. Esa noche me daba más rabia imaginarme a tu padre abofeteado por el mequetrefe de Raimundo Mayor que muerto de un tiro en la trinchera. Limpio. Me parecía más limpio. Aún era demasiado joven y no sabía de la suciedad de la muerte. Empecé a aprenderla al día siguiente, cuando corrió la voz de que habían fusilado a 10 hombres junto a la tapia del cementerio. Entonces, en esta cita, Ana recuerda el regreso de Tomás, su marido del frente, y lógicamente la ausencia de Tomás pues, ha provocado en ella una angustia reprimida. Entonces podemos imaginar que el regreso de Tomás alivia a Ana. Sin embargo, aquí ella no habla del alivio que provoca el regreso de Tomás. Este alivio está omitido de la narración y se ve suplantado por el horror de la tortura. ¿De acuerdo? Pegaban, es un eufemismo, un alítote aquí para decir que los estaban torturando. Pero no es solamente que estaban siendo torturados, sino que además quien les torturaba, su victimario, era un vecino que se llama Raimundo Mayor. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se refiere Ana aquí? Pero lo dice de manera muy leve, a la humillación, al estado de anomia y al miedo que genera esa situación. Y es precisamente porque no los nombra de manera frontal, porque no lo dice de manera frontal, que estos males emergen del texto con mayor intensidad. ¿Vale? Y quiero leeros el pasaje que sigue, que es cuando Ana, cuando saben que han fusilado a estos hombres, porque Ana tiene aquí toma una decisión que es muy consecuente. ¿Vale? Os leo. La abuela Luisa es su madre. La abuela Luisa me mandó que me quedase en casa, pero yo me negué. Quería ver a aquellos hombres muertos y que tu hermana también los viera, aunque de momento aún no se diera cuenta de lo que veía. Esto es una decisión, como decimos en francés, lourde de conséquences. ¿Vale? Que la hija vea a los muertos, a los fusilados. Sin embargo, cuando llegamos cerca de la tapia, se me paralizaron los pies. Se me habían quitado las ganas de ver aquello y tampoco quería que la niña lo viese. Distinguimos desde lejos el montón de trapos ensangrentados. Hacía calor y zumbaban las moscas sobre los cadáveres. Antes de llegar, grité, no está. Le había obligado a ponerse los pantalones del traje de boda, los zapatos del traje de boda que encontramos en Antonio, ¿no? Y los hubiese reconocido enseguida. Él protestó diciendo que para qué iba a ponerse unos pantalones que estaban nuevos, y yo no quise responderle que quería que si le pasaba algo se llevara puesto lo mejor. Y además esto es algo que encontramos en los testimonios de muchas personas que vivieron la guerra. Me eché a llorar, pero mujer, si no está, decía tu abuela, mientras se secaba las lágrimas. Una vecina se acercó a preguntarnos si nos habían matado a alguien de la familia y tu abuela le explicó que no, pero yo seguía llorando. Entonces, en estos dos pasajes, la determinación con que Ana decide ir a la tapia del cementerio con su hija subraya su fuerza de carácter y subraya también un compromiso ético, un compromiso político, que en la película se van a revelar de manera más suave y sobre todo en los gestos de esa épica de lo íntimo, esa épica de lo cotidiano que es coser, cocinar, planchar, cuidar la casa, como una forma de sostener a su familia y de evitar el derrumbe. ¿De acuerdo? Pero esa fuerza de carácter la vemos en ese gesto de ir al cementerio a ver la muerte de frente, ¿no? La guerra. Pasó ahora a la relación con su cuñado. Entonces, como lo veis en este pasaje que voy a leer, Ana se da cuenta muy pronto de la pasión que su cuñado siente hacia ella. Una vez entró de improviso en su habitación mientras yo hacía la limpieza y me sorprendió con el cuaderno de dibujo en las manos. Antonio dibuja, Ana abre un cuaderno y se da cuenta de que hay un montón de retratos de ella hechos por Antonio. Entonces sacó otro que guardaba
escondido en el doble fondo del baúl y me enseñó 10, 20 retratos míos. Me eché a llorar de angustia o de miedo justo en el momento en que tu padre, de vuelta del trabajo, abría la puerta de la calle. Fue solo una reacción nerviosa, pero a partir de ese momento creo que los dos supimos que ya no podríamos quedarnos a solas en casa. Teníamos que evitarnos. Esto en la película se ve en el momento en que Antonio llega borracho y le toca la cara y ella se aleja, ¿no? Entonces, Ana es consciente de sus propias fragilidades frente a esta pasión que nunca verbaliza, esta pasión que nunca es dicha, que nunca es pronunciada. Y frente a esta pasión, Ana elige anteponer a su familia y en particular a su marido Tomás. Elige no ceder a sus deseos individuales, pero no se trata de falso recato, no se trata tampoco de fidelidad u honestidad cristiana, ¿de acuerdo? Sino del compromiso firme de preservar la estructura familiar para protegerla de los peligros que supone su cuñado Antonio. Y es lo que decía Celia. Antonio introduce muchos peligros en esa casa, introduce el desorden en esa casa y ella lucha contra este desorden. Y este desorden se va a plasmar a diferentes niveles. Yo aquí os presento un ejemplo, ¿no? Entonces, esta reserva de Ana hacia Antonio es visible en la película en los momentos en que ella descubre, lee sus cuadernos, en donde ve que su nombre aparece escrito en esas páginas, o incluso en el sentimiento de culpabilidad que provoca en ella ese tomarse un chocolate en un lugar en el que por pertenecer al bando de los vencidos no tiene el derecho de estar, ¿vale? Vemos que está así como encogida porque se siente culpable, ¿no? Vale, y en cuanto al personaje de Isabel, vale, entonces aquí hay disenso también, ¿vale? Entonces, este es uno de los personajes, pienso, más problemáticos de la película si lo comparamos con la Isabel de Rafael Chirves. Y en esto, bueno, yo no estoy segura de que Ana e Isabel se encontraran si en el año 2025 coincidieran, ¿vale? Aunque sí que es cierto que hay una serie de cosas que se pueden desarrollar, analizar del personaje de Isabel, pero el personaje de Isabel es un personaje problemático. Entonces, lo vemos en la película, Isabel es uno de los agentes que va a acelerar la desagregación de la familia de Ana. Pero en su película, Celia Rico es muy indulgente con este personaje y lo presenta como una mujer que no quiere seguir padeciendo las dificultades que le impone tanto su humilde extracción social como su género o el contexto de guerra. Ella no quiere salir de ahí y vivir y disfrutar. Entonces, Isabel obvia las circunstancias exteriores y reclama una liviandad que Ana no comparte y que no quiere compartir, ¿vale? No quiere compartirla. Entonces, el problema es que el conflicto entre los dos personajes queda reducido en la película a un disenso de pareceres que exhibe a Ana, por defecto, como una mujer tradicional a la que la modernidad de Isabel asusta. Y en la novela, esto no aparece, Ana no se permite juzgar a Isabel, Ana no juzga a Isabel. Ana lo que hace es contar lo que Isabel hace. Y lo que vemos es que desde la discreción y el pudor que la caracterizan, Ana recuerda gestos, comentarios, actitudes que reflejan tanto la mezquindad como la ambición de su cuñada. Isabel es un personaje doble. Es un personaje que hace trampas, que miente, que roba, que engaña y que se aprovecha de la pobreza de su familia política para machacarla. Desde el principio hasta el final, ¿vale? Porque Isabel también le dice a Ana que tiene que vender su casa, ¿vale? Entonces, lo único que mueve a Isabel es el deseo individual de medrar socialmente, por todos los medios, ¿vale? De todas las maneras posibles, hasta el punto de acercarse con Antonio, evidentemente, porque lo hace con Antonio, es decir, ella no actúa sola, evidentemente, hasta el punto de acercarse a Raimundo Muyor, el torturador de Tomás, con tal de extraerse de su medio social. Se convierte en próxima, en amiga, en allegada de Raimundo Muyor y a partir de ahí se rompe la relación, lógicamente, ¿no? Entonces, frente a este personaje, Ana resiste en silencio. Y hay un capítulo en el libro que sintetiza, que ilustra esta silenciosa oposición y cuya lectura va a recordaros precisamente un pasaje de la película porque propone
un tratamiento invertido. Y os lo voy a leer para ya ir acabando. Cierta tarde sonó con insistencia un claxon a la puerta de casa y salimos tu padre, tu tío y yo a la calle para ver quién nos reclamaba. Resultó ser ella, al volante de un coche que al parecer le había dejado Raimundo Muyor. Venía muy excitada y nos invitó a subir ante las miradas sorprendidas de los vecinos. Tu tío montó en el asiento de al lado y tu padre y yo nos quedamos en la acera. Tu padre miró con ojos turbios cómo arrancaba de nuevo el automóvil. Ella no sube en el coche. ¿Vale? Entonces ya voy a terminar. Ahí tenéis la edición de 1992. Decir que Chirves elegía siempre las portadas de sus novelas y ahí elige pues, un cuadro o una parte de un cuadro de Picasso, ¿no? Entonces, en síntesis, para concluir esta ponencia, quiero regresar al tema de la casa. Es un tema también que merece un desarrollo más amplio, ¿vale? Pero en todo caso vemos que la casa tiene una fuerte carga semántica, tanto en la novela como en la película. En la novela porque es el objeto de conflicto entre Ana y su hijo Manuel, y es un conflicto que, como ya he dicho antes, promueve la palabra de Ana, ¿no? Entonces la casa representa en ese sentido ese lugar que contiene y preserva la memoria de los ausentes. La casa es aquello que preserva la ausencia, ¿no? Entonces la novela contiene un epígrafe en su principio, y es que Rafael Chirves le dedica la buena letra a mis sombras, a mis sombras. Era muy pesimista este señor, ¿no? Entonces, a mis sombras, en referencia a todas las personas del pasado de su historia que desaparecieron y cuyo recuerdo le acompaña constantemente. Y la película transcribe con fidelidad y con fineza el peso de estas sombras que circulan por la casa como el símbolo de una ausencia que regresa de manera constante, de manera inquietante, incluso de manera obsesiva, hacia la memoria de Ana. Entonces, esas sombras son el símbolo de una memoria que reclama ser rescatada. Y es aquí donde confluyen Rafael Chirves y Celia Rico Clavellino, y pienso que consiguen rescatar esta memoria, pero al mismo tiempo abordar la construcción de sus personajes y esta parte de la historia con una profunda humanidad. Algo que les caracteriza a los dos es esa profunda humanidad con que abordan la construcción de sus personajes, de sus relatos, y es una humanidad que no es más que o que responde sobre todo a una profunda convicción ética con la que nos recuerdan, gracias a sus lenguajes distintos, los traumas de la guerra, los traumas que la guerra provocó, los traumas que la dictadura provocó, que son traumas que nosotros lectores, lectoras, espectadores, espectadoras, no debemos olvidar, sino que debemos comprometernos también para que no sean traicionados, ¿vale? Y termino con un último detalle que he observado esta mañana, y es que al principio de la película vemos una pequeña nota, Valencia, 1940. En la versión que se estrenó en España no aparece esa mención, lo que aparece es una frase del libro que se ha convertido casi en una especie de proverbio, que es: la buena letra es el disfraz de las mentiras, ¿vale? Entonces, igual hubiera sido interesante preguntarle, yo tengo mi petite idea de por qué desaparece, pero es bien interesante pues, que esto no aparezca. Y en todo caso, creo que lo que es interesante aquí es sobre todo ver cómo la película, lo que comentaba antes, la película recoge una esencia, un aroma del libro, y a partir de esa esencia, a partir de ese aroma, un poco como una Madeleine de Proust, desarrolla una reescritura de la buena letra en el sentido que le da Laure Murat a la palabra reescritura, es decir, leer y volver a crear algo nuevo. Muchísimas gracias y perdón por